¿De qué se trata el Código Femenino? ¿De qué se trata el libro? ¿Qué es? El Código Femenino nace de una búsqueda interior que empezó hace más o menos 7 años, en la que me di cuenta y enfrenté una de las preguntas más complicadas de la vida y era mi nivel de felicidad. Y me di cuenta que a pesar de haber hecho todo lo que me había propuesto hacer hasta cierto momento de mi vida, me sentía infeliz y vacía. Y bueno, con los días empecé a explorar, a buscar ayuda y cuando empiezas a buscar las cosas te encuentran. Me encontré con diferentes actores en ese momento. En una de esas tantas conversaciones con esos actores, dijo una frase puntual que me molestó mucho y también entendí, en esa época yo entendía que todo lo que me irrita es un trabajo adicional que tengo que hacer interior. Cada trigger, disparador, es un trabajo interior. Y la frase fue la siguiente. La frase fue, nunca te enseñaron a ser mujer y a mí nunca me enseñaron a ser hombre. Para mí eso fue totalmente revelador porque ¿cómo van a enseñarme a hacer algo que ya soy? No tiene ningún sentido. Y en esa pequeña frase empezó la exploración. Esa exploración mucho, constituyó mucho trabajo interior, pero también mucha investigación, muchísima lectura. Y en esa lectura, en esa investigación, me enfrenté a muchísima investigación científica exactamente de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestras hormonas, cómo se entrelazan. Y también empecé a aprender las diferencias entre hombres y mujeres y cómo esas hormonas y ese cerebro funcionan diferente entre los dos. A pesar de que las narrativas feministas, posmodernas y todos estos estudios de género quieran convencernos de lo contrario. Hay una frase muy fuerte que tengo en el libro y es que eh, dicen somos iguales, no hay un cerebro femenino, no hay un cerebro masculino, esa discusión. Y la verdad es que sí compartimos el 100% del ADN, sí, el 99.9999% del ADN. Y lo mismo pasa con los chimpancés, compartimos con ellos el 98% del ADN. Eso no nos hace chimpancés y esos 2% hay una diferencia gigante entre los unos y los otros. Claramente, hombres y mujeres tenemos la mayoría de nuestra biología similar, pero ese 0.0001% diferente son un abismo muy grande entre cómo percibimos la vida, entre qué nos hace felices, entre qué nos motiva y exactamente en los roles en los que jugamos y en los roles en los que sentimos mejor. Realmente hay roles en los que los hombres se sienten mejor que las mujeres. Y es allí donde está, digamos, el secreto, esa alineación entre mi biología y esas expectativas que l- la vida que he construido espera de mí. Poco a poco entenderemos más, pero esa es como la introducción. Entonces, en esas expectativas de vida y en cómo crecimos, hay cuatro rubros principales. Claramente, la relación con nuestros padres, la familia en la que crecimos, esa cultura en la que crecimos, eso es uno de esos rubros en la que empezamos a construir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias. Muy atado a eso está la religión en la que crecimos, independientemente de si eres creyente o no, independientemente de si eres practicante o no, la base de esa cultura está impregnada con esas creencias cristianas, católicas, judías, independiente de cuál sea tu religión o la religión de tus padres. Y todavía esas creencias están en el fondo de ti, quieras o no, lo aceptes o no, lo rechaces o no. El siguiente también es el colegio. En el colegio entramos a también a ser moldeados y estructurados. En la casa es mucho más inconsciente. Los papás hacen lo que ellos creen que es correcto, pero digamos en la religión y en el colegio está diseñado como esta arquitectura, este diseño, eso de lo que se espera de ti es mucho más explícito, menos inconsciente, más consciente. Y también está esta cultura posmoderna, ¿qué es eso? Lo que está pasando en el ambiente, esa cultura popular,
las nuevas creencias filosóficas, lo que nos están diciendo las universidades, lo que está pasando, las tendencias, eso también, digamos, nos va formando. Sin embargo, lo que sucede es que ellas son limitantes, limitan y han limitado tanto a hombres como a mujeres. Solamente que a nosotras ese limitante fue mayor, fue superior, porque el mundo tendió a lo masculino. Después de la revolución industrial, lo físico, lo material, las estructuras crearon mucha más fuerza en lo que la cultura es comparado con lo femenino, que es el hogar, la familia, lo suave, lo implícito, el lenguaje. Es diferente. Y eso unido con el materialismo científico, con el ciencismo, que a veces me gusta llamarlo así, de forma despectiva, porque a pesar de que la ciencia nos da muchísimas explicaciones y nos da la verdad en muchas situaciones, que lleguemos a acuerdos, no es lo único y no ha tenido la respuesta de lo más importante de nuestra vida. Eso que aún no tiene explicación. Hacia dónde vamos, de dónde venimos, cuál es mi propósito, qué me hace feliz, qué me hace infeliz. Esos sentimientos y esas emociones no tienen fórmulas matemáticas generalmente. Claramente, la neurociencia, que ha sido, digamos, algo de los últimos años, nos ha dado muchas respuestas y de pronto no hay fórmulas matemáticas, pero sí hay fórmulas químicas, está todavía en sus inicios y hay muchísimas teorías por aprender, conectar, entender. Además de entender que cada individuo es una persona diferente, por más química y matemáticas, lo que nos hace individuos felices, muy felices, depende de muchas variables y son tan únicas como personas en el mundo. Entonces, la generalización es muchas veces, digamos, contraproducente y no nos ayuda porque no encajamos. Sin embargo, esa biología, la ciencia, la neurociencia, ese diseño de hombre-mujer del cerebro, nos da muchísima información. Igual la desconocemos. Nunca nos las explicaron, nunca nos las dieron a entender. Vimos como muy ciegos en eso que nos hace mujeres, en eso que nos hace hombres, en eso que nos hace diferentes. Y especialmente porque esos movimientos como el feminista y ahorita los movimientos de género quieren eliminar esas diferencias, las encuentran ofensivas, le tienen miedo a esas diferencias, que es muy extraño porque es obvio que somos diferentes. Sienten que al identificar esas diferencias hay una especie de discriminación, va a haber discriminación. Entonces preferimos esconderlas y querer ocultarlas y verlas como un tabú en vez de enfrentarlas. Estamos dispuestos a ser diferentes de todos los demás, incluso en el colegio. Para eso nos están midiendo, nos dan números. Usted es un 4, usted es un 5, usted es bueno, usted es malo. Estamos dispuestos a ser diferentes con el resto del mundo, con todos, a ser calificados, comparados, pero por alguna razón la comparación entre hombres y mujeres pareciera una ofensa. Entonces esas narrativas han bloqueado la verdad, una verdad súper importante que está en el fondo y que es la clave para qué, para vivir bien, para encontrar nuestros propósitos, para ser felices, para expandirnos, para entender esas limitantes que tenemos, porque es que las limitantes no son malas. No podemos volar, es una realidad. El ser humano no puede volar por sí solo, necesita un avión. ¿Qué otras cosas pasan que las mujeres pueden hacer mejor o los hombres pueden hacer mejor? Y hay muchísimas variables. Y si no las entendemos y seguimos, por ejemplo, teniendo sistemas educativos que nos tratan iguales, pues esas cualidades que necesitamos aprender del otro, ellos de nosotras y nosotras de ellos, nunca se van a explotar, nunca se van a desarrollar. ¿Por qué? Pues porque no las estamos identificando. Entonces ponemos a niños y niños en los mismos salones de clase, explicarles lo mismo, a convencerlos de que son iguales y se confunden también. Nos confundimos porque no estamos tomando en serio esas diferencias que hay. Entonces, ¿el código femenino qué es? El código femenino es básicamente ese encuentro con esa verdad, que esos aspectos
familia, de cultura, de religión, de posmodernismo, nos han bloqueado sobre nuestra verdadera esencia, lo que somos, lo que queremos ser. Porque como les dije, las condiciones de nuestra felicidad son tan infinitas como personas en el mundo. Entonces, ¿cómo leer el código femenino? Quiero estimular que lo lean, quiero que lo profundicen. ¿Y, y cuál es el objetivo de profundizarlo? Es vivir más livianas, encontrar ciertas verdades que habríamos creído que eran falsas o viceversa, ciertas mentiras que creíamos que eran ciertas. Y nos acostumbramos a vivir así, nos acostumbramos a vivir con ciertos programas mentales y creemos que son verdad y los repetimos, está en nuestro lenguaje, en nuestra narrativa, en la forma que nos expresamos, cómo vivimos el mundo, cuando en realidad no son ciertas, son construcciones, muchas de ellas culturales, muchas de ellas de la era posmoderna, de este nuevo pensamiento en que todo es relativo y no hay verdades absolutas. Y nos confundimos aún más. Entonces la idea es eliminar un poco las confusiones, vivir más en paz con nosotras mismas y vivir en paz con nuestras parejas, con nuestros hombres, con los hombres de nuestra vida, llámense esposos, hermanos, papás, hijos, etcétera. Nosotros tenemos superpoderes especiales y lastimosamente queremos exigirles a esas parejas esos superpoderes también. Ah, porque tú no hiciste eso, pero tú por qué no viste eso, pero tú por qué no hiciste eso. Porque ellos no tienen el mismo superpoder que nosotras. Y viceversa, cuando ellos dicen, pero tú por qué no hiciste eso, pues porque ese superpoder, esa cualidad no la tengo yo, no la desarrollé yo, porque ni mi familia me la enseñó, ni mi religión me la enseñó, ni mi colegio me la enseñó. Entonces estamos exigiendo tanto a nosotras como a ellos o habilidades que no son innatas de nosotros o que nunca aprendimos. Y cuando identificamos esas debilidades en el otro y también nosotras mismas, es cuando hablamos de construir y de crear relaciones. Hablamos de desarrollo y crecimiento personal. Al menos ser conscientes de esas diferencias o de esas dificultades ya genera una aceptación en nosotros y esa aceptación minimiza el estrés, la ansiedad, la necesidad de querer cambiar al otro. Y algo también que quería decirles, ¿quién debería leer el libro? Para mí, todas las mujeres, desde los 18 hasta los 71, pero daría todo porque fueran más de 20, porque a las de 78 es una reconstrucción, nos toca reconstruir toda nuestra vida mental y espiritualmente. Para las niñas, las de 20, es una construcción. Entonces, tener herramientas para construir la vida me parece totalmente vital. Entonces, se los recomiendo.